Muy buenos días para todos, les habla Mateo, el fundador de Watson Trading Academy, y en este video vamos a estar hablando sobre la acción de precio. Además les recuerdo que en este canal vamos a estar hablando sobre todos temas referidos al trading para que podamos ayudarlos en su proceso de aprendizaje. Muy buenos días para todos, bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Acá vamos a hablar a grandes escalas sobre acción del precio, ¿sí? Muchos dicen, yo quiero aprender a operar sobre la acción del precio, no quiero saber más nada con indicadores y demás. Eso es lo que nosotros recomendamos, ¿sí? Pero, es uno de los tipos de trading más difíciles de hacer y de estudiar, justamente por su complejidad que tiene y por todos los conceptos que poseen dentro. Por ahí un trader, cuando comienza dentro del mundo de esta actividad, se va hacia los indicadores, hacia básicamente las constantes, ¿ok? Porque son más fáciles de operar, más fáciles de identificar y demás. Entonces, a esa mayoría de los traders que comienzan en el mercado operando indicadores y demás, les va mal, les termina yendo mal, y esos son los que en el promedio de absolutamente todos los traders que terminan operando es a los que les va mal, justamente porque operan una constante, que es un indicador. Una constante básicamente dentro de un mercado que es una variable que se mueve todo el tiempo distinto. No puedes operar de una forma igual. ¿Por qué no puedes operar de una forma igual? Porque el mercado se mueve por emociones. Entonces, como el mercado se mueve por emociones, nosotros vamos a estar justamente tratando de realizar un tipo de operativa basada en la acción de precio, en entender el por qué se mueve el mercado, cómo se mueve el mercado, por qué se mueve el mercado. Para ello hay conceptos básicos para comenzar a entender la acción de precio, y más que nada este video va a ser por ahí orientativo para todas las personas, para que comiencen a estudiar este tipo de análisis y sepan con qué largar dentro de todo el estudio que tienen para poder observar, para poder llegar a operar a acción de precio, ¿sí? Primero que nada, ¿en qué tipo de mercado puedo operar bien por acción de precio y por qué? ¿Ok? Disculpen esto, acá hay un error. Por acción del precio, ahí está. ¿En qué tipo de mercados puedo operar bien por acción del precio y por qué? Primero que nada, acá nosotros tenemos que ver cuándo un mercado es líquido, ¿ok? Cuándo un mercado es líquido, cuándo un mercado es muy volátil, ¿sí? Y cuándo un mercado tiene muy buena capitalización, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Son conceptos totalmente distintos que muchos, por ejemplo, me utilizan. Capitalización y liquidez es exactamente igual. Acá tenemos los primeros conceptos más importantes, o muchos dicen que por ahí un mercado líquido y volátil en realidad es igual, cuando en realidad son dos cosas totalmente distintas. Un mercado líquido que presenta mucha liquidez significa que tiene mucho dinero dentro, muchísimo volumen de transacciones de compra o de venta, por ende tiene mucho volumen dentro. Por ejemplo, el índice del S&P 500 es un mercado muy líquido, ¿ok? Tiene mucho dinero. El mercado del Forex es un mercado muy líquido. Pero luego, ¿qué pasa? La volatilidad, muchos lo asocian a la liquidez del mercado como volatilidad, y no tiene absolutamente nada que ver. La volatilidad básicamente es la fuerza en la cual el mercado se mueve, los movimientos, qué tan fuertes son y cómo se mueven en base a todo eso, ¿sí? Si nosotros tenemos básicamente un mercado líquido es porque tenemos mucho dinero. Un mercado volátil justamente es porque hay poco dinero y se puede manipular fácilmente. Por ejemplo, todos los pares de divisas, como dentro del mercado del Forex tenemos mucha división de pares de divisas, ahí dentro cada par de todos esos es muy poco líquido porque tienen muchísimas subdivisiones. Entonces cada par es muy poco líquido pero muy volátil. Por ende, no es un mercado recomendable para estudiar acción de precio porque justamente es muy volátil, se puede manipular muy fácil, ¿ok? Entonces ahí tenemos la gran diferencia, primero que nada, entre liquidez y volatilidad dentro del mercado. Luego, ¿qué conceptos son los más básicos dentro de la acción del precio? Básicamente, justamente lo que vamos a estudiar ahora van a ser tres conceptos. El concepto número 1, ¿sí? Va a ser el concepto de liquidez, ¿ok? El concepto número 2, el concepto número 2 va a ser el concepto de capitalización, ¿ok?
Y luego el concepto número 3 va a ser la famosa teoría del Dow, ¿sí? La famosa teoría del Dow habla de que el mercado se mueve siempre en 3 fases. Fase 1, fase de acumulación. Fase 2, fase tendencial. Y fase 3, fase de distribución, ¿sí? Siempre el mercado se va a estar moviendo de esa forma. Luego, ¿cómo los identificamos? Tenemos muchos tipos de herramientas que nosotros nos va a ayudar para identificar justamente un mercado, para poder operar bien la acción de precio, cómo identificar un mercado óptimo para su acción de precio. Y esas herramientas son, primero que nada, volumen, ¿sí? Para mí el volumen es fantástico, es una de las, justamente las herramientas más importantes. Y segundo, método Wyckoff. Para mí un mercado en el cual se mueve bien te tiene que respetar el volumen y te tiene que respetar un método Wyckoff, porque es un método basado 100% en el movimiento y en el comportamiento del gran institucional, ¿ok? Entonces, yendo a esto, a lo que nosotros habíamos dicho que es básicamente lo que vamos a hacer hincapié, vamos a hablar sobre liquidez y capitalización. Primero que nada, como les había dicho, recuerden que un mercado líquido no es lo mismo que un mercado básicamente donde hay mucha volatilidad, no tiene absolutamente nada que ver. Recuerden eso, un mercado líquido con un mercado volátil no tiene nada que ver. Y ahora vamos a hablar sobre zonas de liquidez y zonas de capitalización. Muchos me dicen, uy, esto es una muy buena zona para tomar un trade porque es una zona de liquidez. Y muchos me dicen, y esta es una muy buena zona para tomar un trade porque es una zona de capitalización. Y piensan que es exactamente lo mismo, cuando no es exactamente lo mismo. Son dos temas totalmente distintos, ¿sí? Básicamente una zona de liquidez es aquella zona donde el precio junta dinero, es un proceso donde se junta mucho dinero para luego generar un gran movimiento, ¿sí? Al generarse ese gran movimiento, luego lo que sucede es la capitalización, ¿sí? La capitalización es cuando se toman las ganancias, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo, y me tengo que capitalizar en tal activo, es porque tengo que ganar en tal activo, es vos poder capitalizarte, ¿ok? Entonces, por ejemplo, recuerden que todo esto estamos haciéndolo muy básico, rápido para un video de YouTube. Básicamente, una zona de liquidez es una zona en la cual el mercado está en la tercera fase del proceso de la teoría del Dow, en donde está en un proceso de acumulación o distribución antes de dar una fuerte ruptura, en donde el mercado tiende a frenar, rompen fuerte, ¿ok? Se rompe fuerte, el mercado cae fuerte, por ende es imposible saber y es imposible poder básicamente tomar un trade en una zona de liquidez en el mercado, porque no se puede conocer una zona de liquidez con anticipación. Una zona de liquidez se conoce cuando ya se rompe. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que todo esto de acá es una zona de liquidez, ¿ok? Porque desde acá el mercado frena, básicamente nos hace un patrón de contracción y rompe. Esto es una zona de liquidez. Es muy probable que el mercado después suba a testear esa misma zona, como subió ahí, ¿ok? Porque acá quiere decir que acá hay muchos institucionales. ¿Qué pasa? Esto es una zona de liquidez. Una zona de liquidez es aquella en donde se juntan todas las órdenes para poder llevar a cabo un movimiento grande, ¿ok? Como por ejemplo esto. El mercado cae. Al caer tan fuerte, ¿ok? ¿Qué se produce? Como ya hemos hablado en otros videos de YouTube. Un volumen de parada. Ese famoso volumen de parada es cuando nosotros hablamos dentro de acción de precio como capitalización, como toma de ganancias. Todos los grandes inversores vendieron acá en estas zonas, ¿sí? Vendieron para que el mercado caiga y se capitalizaron en estas zonas. Por eso el mercado tiende a pegar estas subidas fuertes, ¿ok? Y se comenzaron a capitalizar en estas zonas. Acá vendieron, acá compraron, por ende acá comienza el proceso de acumulación según la teoría del Dow, ¿sí? Comienza ahora el proceso de acumulación y comienza de nuevo todo básicamente el mismo círculo. Proceso de acumulación, tendencial, distribución, ¿sí? Básicamente la capitalización es la toma de ganancias después
de que la liquidez funciona. Entonces, una zona de liquidez, mientras que se está formando, es imposible darse cuenta dónde está. Es imposible saber si esa zona va a ser líquida. Lo que nosotros sí sabemos y sí conocemos es cuando una zona ya fue líquida, porque es muy probable que el mercado vaya a testearla, como fue ahí. ¿Por qué? Porque son zonas muy importantes, ¿ok? Al ser zonas tan importantes, el mercado siempre va a volver a testear esas mismas zonas. Y después recuerden que la capitalización es la toma de ganancias de esa liquidez, del que el mercado cae. Vendieron, compran. Esto es zona de capitalización. Todo esto es zona de toma de ganancias. Al ser zona de toma de ganancias, a su vez es zona de sinónimo de cambio de tendencia dentro del mercado, ¿ok? Esto, bueno, básicamente son los conceptos más importantes dentro de lo que es acción de precio, ¿sí? Nosotros después habíamos hablado cómo lo identificamos, básicamente con el volumen y con el método Wyckoff. ¿Por qué? Si no nos vamos tan lejos, únicamente nos quedemos en lo que yo les había dibujado por esta misma zona de acá. Básicamente nosotros con el volumen, acá vamos a poder identificar un volumen de parada, una zona de reacción, ¿sí? El método Wyckoff acá básicamente a muy grandes escalas nos marca volumen, reacción, zona 1, zona 2, zona luego de participación mucho más cómoda de los grandes inversores, los que acá salieron en compra. Ustedes imagínense que si acá el precio cayó 36 puntos, hagan de cuenta que los institucionales vendieron 1000 órdenes, por ejemplo. Vendieron 1000 órdenes. Los institucionales acá no pueden vender 1000 órdenes, porque lo sumo lo que van a hacer es, no pueden comprar las 1000 órdenes que vendieron, porque lo sumo lo que van a hacer es tirar el mercado hasta acá y se les va a derrumbar. Ellos lo que van a hacer justamente es, acá van a vender 500, van a capitalizarse con 500 órdenes, el precio vuelve a subir, luego vuelve a bajar y acá te van a meter las otras 500 órdenes de compra, las que les quedaban de acá. Entonces, acá comenzaron su proceso de acumulación, luego meten sus otras 500 órdenes para tirar su mercado hacia arriba y comenzar ese famoso cambio de tendencia. Por ende, básicamente, acción de precio va de la mano para nosotros de volumen, método Wyckoff, zonas de liquidez, zonas de capitalización y bueno, muchísimos otros tipos de conceptos que lógicamente les va a ayudar a ustedes para operar. Pero para nosotros la acción de precio es lo más importante a la hora de operar. ¿Por qué? Porque todo esto cambia todos los días. Entonces hay que tener un sistema y hay que saber conocer el mercado y el por qué, para que en todo tipo de escenarios ustedes puedan saber aprovecharlo y saber tomar sus ganancias o tomar un trade en el mercado, siendo que sea época de pandemia, siendo que sea época de elecciones o el mejor momento de Estados Unidos o lo que sea, ¿sí? Siempre es buen momento para estudiar la acción de precios, profundizarse. ¿Por qué? Porque así básicamente van a aprender a leer el mercado, a aprender a realmente conocer todo tipo de movimiento, porque ustedes esto, por ejemplo, lo ven como una corrida y un retroceso, como una corrida y un retroceso, como una corrida y retroceso, o a lo sumo después consolidación. Este movimiento tan solo dentro de la acción de precio te habla y te dice 1.000.000 de cosas, ¿sí? Entonces yo les recomiendo a todos conceptos básicos como para comenzar a estudiar la acción de precio: Dow, Wyckoff, volumen, liquidez, capitalización y bueno, hay muchos otros conceptos, pero para los que por ahí no se adentraron mucho en el tema, estos son los conceptos más importantes. Bueno, espero que les haya gustado este video y bueno, ya pronto nos estaremos viendo en otro. Un saludo. Esto fue todo por hoy. Soy Mateo, el fundador de Watson Trading Academy. Suscríbanse a nuestro canal si quieren recibir más contenido referido al trading, y los que quieran acceder a nuestro curso no duden en contactarnos a info@watsontradingacademy.com. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.